Imagina descender a las profundidades del océano y encontrarte cara a cara con mandíbulas tan poderosas que podrían partir un automóvil por la mitad. Ahora multiplica ese terror por 1000. Bienvenido al reino del Mosasaurus. Hace 70 millones de años, cuando los dinosaurios aún dominaban la Tierra, algo mucho más aterrador acechaba bajo las olas. No era un tiburón. No era un cocodrilo gigante, era algo que la evolución había perfeccionado para ser la máquina de matar definitiva de los océanos del Cretácico, un depredador tan letal que ninguna criatura marina estaba a salvo, ni las tortugas con caparazones del grosor de un escudo, ni los peces acorazados del tamaño de un autobús, ni siquiera otros mosasaurios. El Mosasaurus hoffmanni, el rey indiscutido de los mares prehistóricos, llegaba a medir hasta 18 metros de longitud. Para que lo dimensiones, eso es más largo que un autobús articulado. Pesaba aproximadamente 15 toneladas de músculo puro, colmillos afilados y una furia implacable. Pero su tamaño no era lo más terrorífico. Lo verdaderamente espeluznante era cómo cazaba. Miremos de cerca a esta criatura y entendamos por qué era tan letal. El cráneo del Mosasaurus medía casi 2 metros de longitud. Dentro de esa cabeza masiva había algo que ningún otro depredador marino poseía, una doble hilera de dientes curvos hacia atrás en el techo de la boca. Estos dientes pterigoideos funcionaban como ganchos de carnicero vivientes. Una vez que algo entraba en esas fauces, no había escape posible. Cada intento de liberarse solo clavaba más profundo los dientes. Pero aquí está lo realmente fascinante. El Mosasaurus no solo mordía, poseía articulaciones en su mandíbula inferior que le permitían expandir la boca de manera similar a lo que lo hacen las serpientes modernas. Esto significaba que podía tragar presas casi tan grandes como su propia cabeza. Imagina ver cómo esas mandíbulas se desarticulan y se abren imposiblemente anchas mientras te acercas. La última cosa que muchas criaturas prehistóricas vieron. Su cuerpo era hidrodinámico, diseñado para explosiones súbitas de velocidad. 4 aletas poderosas propulsaban esa masa de 15 toneladas a través del agua con una agilidad sorprendente. No era un perseguidor de larga distancia, era un cazador de emboscada. Un asesino paciente que esperaba el momento perfecto para lanzar un ataque devastador desde las profundidades oscuras. La cola del Mosasaurus terminaba en una aleta vertical, similar a la de los tiburones modernos. Pero aquí hay algo que los científicos descubrieron hace apenas unos años que cambió todo lo que creíamos saber sobre estos animales. Análisis de fósiles extraordinariamente preservados revelaron que el Mosasaurus probablemente tenía una aleta caudal mucho más grande de lo que pensábamos, casi tan desarrollada como la de un gran tiburón blanco. Esto significa que podía generar impulsos de velocidad devastadores, alcanzando hasta 40 kilómetros por hora en ataques cortos. Para una criatura de ese tamaño, esa velocidad era sencillamente brutal. Ahora viene la pregunta, ¿cómo cazaba exactamente esta bestia marina? Los científicos han estudiado marcas de dientes fosilizadas en huesos de presas antiguas, y lo que descubrieron es absolutamente escalofriante. El Mosasaurus no mataba limpiamente, era un depredador que destrozaba a sus víctimas. En fósiles de tortugas marinas del Cretácico se han encontrado marcas de dientes espaciadas perfectamente con el patrón dental del Mosasaurus, pero no son mordidas limpias, son fracturas, huesos astillados, caparazones completamente pulverizados. La fuerza de mordida estimada de un Mosasaurus adulto superaba las 16 toneladas por centímetro cuadrado. Eso es más potente que un Tyrannosaurus Rex. Podía morder con más fuerza que cualquier animal terrestre de su época, pero la fuerza bruta era solo parte de su arsenal. El Mosasaurus era inteligente. Estudios de su estructura cerebral sugieren que tenía una visión excelente adaptada a las profundidades. Podía cazar en aguas turbias donde otros depredadores quedaban ciegos. También poseía un sentido del olfato extraordinario, capaz de detectar sangre disuelta en el agua a kilómetros de distancia. Su técnica de caza preferida era el ataque vertical desde abajo. Permanecía inmóvil en las profundidades, mezclándose con la oscuridad del océano. Su coloración dorsal oscura lo hacía invisible contra el abismo negro. Cuando una presa nadaba sobre él, un destello de movimiento desde arriba captaba su atención, y entonces atacaba.
Una explosión de velocidad, mandíbulas abiertas, y en menos de 2 segundos la presa estaba atrapada en un tornillo de fuerza que ningún hueso podía resistir. Los paleontólogos encontraron algo aún más perturbador: huesos de plesiosaurios juveniles, aquellos reptiles marinos de cuello largo, con marcas que indican que fueron consumidos en múltiples sesiones. El Mosasaurus no siempre mataba, a veces incapacitaba a su presa con una mordida devastadora, y luego regresaba para alimentarse mientras la víctima aún agonizaba. Una muerte lenta en las profundidades oscuras. Entonces, ¿qué comía exactamente el Mosasaurus? La respuesta es simple y aterradora. Básicamente cualquier cosa que se moviera en el océano. Peces acorazados del género Siphactinus, depredadores ellos mismos de casi 6 metros de largo, eran apenas aperitivos. Tiburones prehistóricos, algunos del tamaño de un auto, aparecen en el menú fosilizado del Mosasaurus. Amonitos con caparazones en espiral del grosor de un timán de camión fueron encontrados con perforaciones perfectamente redondas que coinciden con los dientes del Mosasaurus. Pero quizás lo más impresionante es que se alimentaba regularmente de otros mosasaurios. Sí, eran caníbales. Fósiles de mosasaurios juveniles muestran marcas de dientes de adultos de su misma especie. En el océano del Cretácico no había lealtades, no había familia. Solo había supervivencia y dominación absoluta. Pero el Mosasaurus no reinaba sin oposición. Tenía competencia mortal. Otros mosasaurios de especies diferentes compartían los mismos territorios de caza. El Tylosaurus, ligeramente más delgado pero igualmente letal. El Platecarpus, más pequeño pero cazando en manadas coordinadas. Y luego estaban los verdaderos titanes, los plesiosaurios gigantes, como el Elasmosaurus con cuellos de más de 7 metros que podían alcanzar profundidades donde el Mosasaurus no se atrevía a descender fácilmente. Cuando dos mosasaurios machos adultos se encontraban disputando territorio o hembras, el océano se teñía de rojo. Cicatrices fosilizadas en cráneos de especímenes adultos muestran heridas masivas que solo pudieron ser causadas por otros mosasaurios, huesos faciales fracturados que sanaron con el tiempo, costillas rotas, marcas profundas en vértebras. Estas criaturas luchaban batallas épicas que hacían que los combates entre tiburones modernos parecieran simples escaramuzas. Ahora hablemos de algo que todos se preguntan: ¿cómo se compara el gran tiburón blanco moderno, el depredador marino más temido de nuestros océanos actuales? Un gran tiburón blanco adulto alcanza aproximadamente 6 metros de longitud y pesa aproximadamente 2 toneladas. Es rápido, eficiente, perfectamente adaptado. El Mosasaurus lo triplicaba en longitud y lo superaba en peso por un factor de 7. Pero no se trata solo de tamaño, se trata de estrategia de caza. El gran blanco es un especialista. Caza secas, leones marinos, ocasionalmente tortugas. Utiliza velocidad y precisión quirúrgica. Una mordida, retroceso. Espera a que la presa se desangre. Es un asesino paciente y calculador. El Mosasaurus era lo opuesto. Era un generalista brutal. No esperaba, no calculaba desangrado. Atacaba con furia absoluta y trituraba todo a su paso. Si un gran blanco es un cirujano con bisturí, el Mosasaurus era un demoledor con una bola de acero. Pero aquí está lo fascinante. Análisis biomecánicos recientes sugieren que el Mosasaurus probablemente era menos eficiente energéticamente que los tiburones modernos. Necesitaba consumir cantidades masivas de alimento diariamente solo para mantener su metabolismo. Esto significaba que debía cazar constantemente. No había descanso, no había saciedad prolongada. Era una máquina de matar impulsada por un hambre perpetua. Los tiburones han existido por más de 400 millones de años. Han sobrevivido 5 extinciones masivas. El Mosasaurus apareció hace apenas 92 millones de años y se extinguió hace 66 millones. Reinó por 26 millones de años, un parpadeo en términos geológicos, pero dejó una marca ineludible como uno de los predadores más perfectos que jamás surcaron los océanos. Ahora adentrémonos en algo realmente fascinante: los secretos que el Mosasaurus aún guarda y los descubrimientos que han revolucionado nuestra comprensión de estas bestias. El primer fósil de Mosasaurus fue descubierto en 1764 en una cantera de piedra caliza cerca de Maastricht, Países Bajos. En ese momento nadie sabía qué era. Algunos pensaban que era un cocodrilo gigante. Otros creían que era evidencia de dragones bíblicos. No fue hasta décadas después que los científicos reconocieron que se trataba de un reptil marino extinto.
algo que nunca antes habíamos imaginado. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta. Pero el verdadero misterio que obsesionó a los paleontólogos durante más de un siglo fue este. ¿Cómo daban a luz los mosasaurios? Durante décadas, los científicos asumieron que, como reptiles, ponían huevos en playas como las tortugas modernas. Pero había un problema. Una hembra preñada de 15 toneladas arrastrándose por una playa habría dejado evidencia fosilizada masiva. Y nunca se encontró nada. Entonces, en 2011, ocurrió algo extraordinario. En Kansas, Estados Unidos, paleontólogos descubrieron el fósil de una hembra de Mosasaurus con algo increíble preservado en su interior: los restos de un embrión. Esto confirmó lo que algunos sospechaban. Los mosasaurios eran vivíparos. Daban a luz crías vivas directamente en el océano. Nunca necesitaron salir a tierra. Eran criaturas totalmente oceánicas, desde el nacimiento hasta la muerte. Otro descubrimiento revolucionario llegó cuando científicos analizaron los anillos de crecimiento en los huesos de Mosasaurus, similar a cómo contamos los anillos de un árbol. Lo que encontraron fue sorprendente. Estas criaturas crecían con una velocidad asombrosa durante sus primeros años, alcanzando tamaños impresionantes en menos de una década. Pero entonces, su crecimiento se desaceleraba drásticamente. Un Mosasaurus adulto podía vivir entre 20 y 30 años, un periodo relativamente corto para un depredador tope de su tamaño. Y luego está el misterio de su piel. Durante años, asumimos que el Mosasaurus tenía piel escamosa como un lagarto, pero impresiones dérmicas fósiles encontradas en especímenes excepcionalmente preservados revelaron algo completamente diferente. Su piel era suave, casi similar a la de un delfín moderno, cubierta con pequeñas escamas no superpuestas que reducían la fricción en el agua. Esto lo hacía incluso más hidrodinámico de lo que imaginábamos. Quizás el hallazgo más escalofriante vino de análisis químicos de dientes fosilizados que revelaron niveles de isótopos que indican algo perturbador. El Mosasaurus no solo habitaba aguas costeras cálidas como se pensaba, también se aventuraba a océanos profundos y fríos, cazando en profundidades donde la luz solar nunca llega. Era un depredador de las profundidades abisales cuando lo necesitaba. Y entonces, hace 66 millones de años, todo terminó. Un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó la península de Yucatán con la fuerza de 1.000 millones de bombas atómicas. El evento que llamamos la extinción del Cretácico-Paleógeno. El impacto inicial fue solo el comienzo del apocalipsis. Tsunamis de cientos de metros de altura barrieron las costas del mundo. Nubes de polvo bloquearon el sol durante años. Las temperaturas globales se desplomaron. Pero lo que realmente destruyó al Mosasaurus no fue el frío ni la oscuridad, fue el colapso total de la cadena alimentaria oceánica. El fitoplancton, la base de toda la vida marina, necesita luz solar para la fotosíntesis. Sin luz, murió masivamente. Esto causó un efecto dominó devastador. Los peces pequeños que se alimentaban de plancton murieron. Los peces más grandes que los cazaban también perecieron. Y en la cima de esa pirámide colapsante estaba el Mosasaurus, un superdepredador que necesitaba cientos de kilogramos de carne diaria. Los océanos se convirtieron en desiertos líquidos. Un Mosasaurus adulto podía sobrevivir semanas sin alimento, pero no meses, no años. A medida que el hambre se apoderaba de ellos, comenzaron a atacarse entre sí con desesperación creciente. Pero incluso el canibalismo no podía salvarlos. No había suficientes de ellos para sostener a toda la población. Los últimos mosasaurios probablemente murieron solos, en océanos vacíos y oscuros, buscando presas que ya no existían. El rey de los mares, el depredador perfecto que había dominado durante 26 millones de años, se desvaneció en la extinción junto con los dinosaurios terrestres. Hoy, cuando miras al océano, recuerda esto. Esas aguas una vez pertenecieron a criaturas que hacían que nuestros miedos modernos parezcan triviales. El Mosasaurus no era un monstruo de película, era real, más letal de lo que cualquier guionista podría imaginar, más perfectamente diseñado para matar de lo que la naturaleza volverá a crear. Desapareció no por debilidad, sino por un golpe del cosmos que ninguna criatura, no importa cuán poderosa, podía sobrevivir.
El océano se quedó en silencio hace 66 millones de años, pero los huesos permanecen, susurrando historias de un tiempo cuando los verdaderos monstruos eran reales, y el terror tenía 18 metros de largo. El Mosasaurus se ha ido, pero su legado permanece grabado en piedra, esperando recordarnos que una vez fuimos solo presas en un mundo que no nos pertenecía.